Yo creo que lo más importante es que se busque ayuda. Y el que una ciudadana particular haya llevado una carta a la oficina de la Procuraduría de la Mujer y la haya entregado personalmente, habla del nivel de preocupación que tiene esa ciudadana porque se atiende a un asunto que va contra la vida y la integridad, en este caso, de una mujer y sus hijos, sea quien sea. Yo no tengo que ponerle títulos de si es figura pública o no. Nosotros estamos lanzando una campaña de que la gente hable, de que si un vecino ve que hay una pelea en un hogar, que hay una agresión en un hogar, vaya y busque ayuda. Familiares que saben que hay casos de violencia doméstica, que hablen, porque muchas veces la víctima está en un ciclo de violencia doméstica, está en un ciclo de mujer maltratada y decide no buscar o no proseguir o no erradicar. Sin embargo, el daño está ahí. Los golpes están ahí, el ataque emocional está ahí, y si hay menores es mucho más grave. Así que el que esta ciudadana haya acudido, no por llamada, no por un email, no por correo, personalmente a la oficina de la Procuraduría de la Mujer a entregar un documento que ha sido recibido y se ha activado un protocolo, ¿verdad? Se refirió a la Policía de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico tiene que hacer una investigación, citar las partes, todas personas, verificar el registro de incidencias de si hubo llamada de vecinos a la policía o a la policía municipal, o si acudieron a algún hospital, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final del camino aquí nadie está por encima de la ley. Sea figura pública o no sea figura pública, sea un artista o no sea un artista. Y en este caso siempre el gobierno de Puerto Rico va a buscar proteger las víctimas. Suena lindo lo que dice la gobernadora, pero la realidad es otra. Cuando en Puerto Rico hay víctimas, casi siempre el gobierno llega tarde o no llega. Y no lo digo yo, lo dicen los récords de miles de casos que se quedan en nada. Ahora, como el asunto toca a una figura pública y como hay cámaras, se monta todo un libreto para proyectarse como protectores. Pero, ¿dónde están cuando es la vecina que llama, cuando es la mujer que no tiene conexiones? Ahí es donde se ve el verdadero gobierno, y ese gobierno brilla por su ausencia. ¿Quiénes son las víctimas? Pues la mujer maltratada y su familia. Y yo creo que aún todos los funcionarios tienen situaciones personales. Pero lo que el gobierno no puede hacer es quedarse callado o simplemente no atenderla porque una persona decida no ir más allá. Hay que ir más allá. Y aquí yo creo que el gobierno de Puerto Rico debe ir hasta las últimas consecuencias con cualquiera que lleve a cabo situaciones de violencia doméstica o de agresión, ya sea delante de menores o no delante de menores. Los abogados de la senadora Joan Rodríguez Bebe aseguran que esta comunicación no salió de ella, incluso aseguran que hay información que no es correcta ahí. Cuando usted afirma que una ciudadana llevó la carta, no sé de dónde obtiene usted esa información, o sea, ¿por qué lo plantea? La Procuradora de la Mujer públicamente y ha dicho que una ciudadana privada que se identificó, ellos tienen el nombre, yo no lo tengo, fue físicamente a la oficina de la Procuraduría de la Mujer a llevar ese documento. Y ese documento se activa como si fuera una querella. Y ese es el protocolo que se refiere a la Policía de Puerto Rico, y es la policía quien tiene que trabajar eso con el Departamento de Justicia. Aunque la persona que lleve la querella no sea perjudicada. Volvemos. Si la campaña del gobierno es que la gente llame y busque ayuda. Escuchen eso, ella dice busquen ayuda, y yo pregunto, ¿dónde está esa ayuda? ¿Dónde están las líneas que contestan rápido? ¿Dónde está la policía que responde sin tardarse horas? ¿Dónde están los refugios para mujeres maltratadas que están cerrando por falta de fondos? Decir, busquen ayuda es fácil desde un podio con cámaras, pero el que vive la violencia en carne propia sabe que pedir ayuda en Puerto Rico es casi un salto al vacío, porque muchas veces el sistema no te ayuda, te revictimiza, y esa es la hipocresía de este discurso. Cualquier persona que dé información cuando un crimen está ocurriendo, porque debemos recordar, esto es un delito, esto es un crimen, pues las personas tienen que acudir a las agencias de gobierno. Así que hay una ciudadana privada que fue a la oficina de la Procuraduría de la Mujer y entregó este documento. O sea, la Procuraduría de la Mujer no se inventa un documento, ¿verdad? Ni lo recibe, lo recibió físicamente, así que hay una persona que sí se identificó que lo envió. ¿Cómo es que un documento que se radica ante la Procuraduría de las Mujeres
alertando sobre un caso de violencia de género, que para todos los efectos se supone que eso sea un procedimiento confidencial y donde se protege todo, incluyendo y sobre todo la identidad de la víctima. Desde esa oficina se filtró ese documento, por la cual en el día de hoy estamos hablando con nombres y apellidos de las personas envueltas y de lo que contiene ese documento, no sin antes haberse dado una investigación. La información que he recibido es que el documento que se está filtrando o que se aparece en las redes es alterado. No es idéntico al documento que se recibió en la agencia. Así que quien hizo público ese documento no fue la agencia. Porque parte del documento que se está circulando me indica la procuradora, tiene unas marcas que no tiene el documento original. Así que no es la oficina de la procuradora quien hace público ese documento. Ella me indica que hay unas marcas y unas, voy a decir marcas que no son las que están en los documentos originales. Así que alguien, la misma persona que escribió la carta o quien la llevó, alguien está circulando información en redes que no es el documento completo que tiene la Procuraduría de la Mujer. ¿Pero marcas o contenido? Voy a decir marcas porque no me corresponde a mí. La Procuradora nos ha hecho saber que el documento no es igual, tiene marcas que no son iguales al documento recibido. Sí, pero por esa misma línea, ¿usted da por ciertas esas expresiones de la Procuradora de las Mujeres? Porque de la misma manera pudo haber sido un empleado de la agencia. Le estamos dando validez al documento, aunque se está alegando que el documento fue alterado. No hay ni la más mínima investigación para, por lo menos, cerciorarse de que esa filtración no ocurrió por el propio personal de la Procuraduría de las Mujeres, que, pues, si eso ocurrió así, por lo menos yo Usted está partiendo de una premisa equivocada. Usted está partiendo de que el gobierno de Puerto Rico quiere poner en precario la vida de una víctima. No. Eso no es lo que yo dije. Perdóneme. Pero, gobernador, yo escuché su pregunta, escuché mi contestación. Eso no fue lo que yo dije, gobernador. Eso es lo que se interpreta de su pregunta. Que lo interprete de esa manera, Le voy a pedir que me deje contestar, porque usted hace las preguntas como usted quiere y yo las contesto como yo entiendo que debo contestarlas. Así que si usted quiere la contestación, me dice, yo la doy. Pero basta ya de partir de premisas. Ahí está, se le trepó el zumo a la gobernadora. Cuando la prensa aprieta, ella se enchisma. ¿Y qué demuestra eso? Que no hay transparencia, que hay coraje en vez de respuestas. Un líder de verdad no le grita a un periodista. Un líder de verdad aclara, da la cara y responde con calma. Pero ella prefiere ponerse en modo guapo de barrio. Y eso es grave, porque si así trata a la prensa, imagínate cómo brega con los que no tienen voz. De que el gobierno de Puerto Rico está inventando documentos para crear una crisis de figuras públicas. De nuevo, eso no fue lo que yo dije. Discúlpeme, usted no se va a cariar conmigo aquí. Usted hace silencio, como yo hago silencio cuando usted hace las preguntas. Vamos a respetarnos. Y usted no me está respetando a mí. Aquí, una persona fue físicamente a una agencia de gobierno con un documento que le llega a la Procuradora de la Mujer. La Procuradora de la Mujer lo recibe. ¿Qué opción tiene? Referirlo a la agencia correspondiente, que es la Policía de Puerto Rico. Y eso fue lo que se hizo. Independientemente de quién es, quién sea, quién lo trajo. Porque volvemos. Si la agencia de gobierno no lo hubiera referido a la Policía de Puerto Rico y hubiera habido una muerte, una fatalidad con esa víctima, hoy la pregunta sería aquí, la negligencia del gobierno de no atender a una víctima y a una acusación. Y eso no es lo que va a ocurrir bajo mi gobierno. Vamos a actuar sobre todo lo que nos llegue. Evidentemente, el documento no lo filtró la agencia. Y tengo a la propia procuradora diciendo que el documento que se filtra en redes no es idéntico al documento que ellos recibieron. ¿Se fijan? La gobernadora tira la frase de manual. Eso no ocurre bajo mi gobierno, pero el pueblo sabe que sí ocurre. Filtraciones, manipulación de documentos, chismes en redes que salen de adentro mismo del gobierno. Decir que el documento no es idéntico no resuelve nada, al contrario, levanta más sospechas, porque si no fue idéntico, ¿por qué no muestran el original? ¿Por qué no publican un informe claro para que el pueblo vea la verdad?
La verdad es que aquí el enfoque no es proteger a la víctima, es proteger la imagen del gobierno, y esa es la verdadera violencia institucional. Pero que en efecto hay un documento con unos elementos que se le ha referido a la Policía de Puerto Rico. Y hay un documento oficial de la Procuradora de la Mujer refiriendo a la Policía de Puerto Rico el documento recibido. Y le corresponde a la Policía de Puerto Rico actuar sobre esas investigaciones. Cualquier otra suposición, conjetura, predisposición suya sobre lo que se está diciendo, vaya a la Policía de Puerto Rico y le pida la información y que sea la Policía y el Departamento de Justicia. Yo no voy a permitir que se tergiverse aquí información que pone en riesgo a víctimas de delito, porque hoy es una figura pública, pero si mañana fuera la vecina, si pasado fuera una maestra de escuela o una secretaria, yo no voy a permitir que sea una vara para algunos y una vara para los otros. La vida de una mujer es la misma, no importa si ocupa un cargo público o no lo ocupa. Así que, si no hay otras preguntas sobre esto y otros temas, muchas gracias. Las hay. Hay preguntas de este tema. Y a usted no le voy a contestar preguntas porque usted es un irrespetuoso. ¡Boom! Ahí está el final perfecto para que el pueblo vea cómo reacciona una gobernadora bajo presión. En vez de contestar, en vez de aclarar, decide atacar y silenciar al periodista. Y yo pregunto, si así se maneja con cámaras prendidas, ¿cómo será cuando nadie la ve? Eso no es liderazgo, eso es arrogancia. Y Puerto Rico ya no aguanta más gobernantes con esa actitud de prepotencia. Por pedirle que conteste mi pregunta, gobernador. Está poniendo palabras en mi boca y eso no fue lo que yo dije. Mi pregunta es si se está investigando si en efecto eso fue tal cual como usted dice. Ninguna, gobernadora, ninguna. No me falte el respeto tampoco. Yo no le estoy faltando. En todas las conferencias, gobernadora. Y para que ustedes mismos vean que no soy yo nada más, que no es invento mío, vamos a escuchar este otro video. Miren lo que se dijo en Jugando Pelota Dura sobre este mismo asunto. Escúchenlo bien, porque hasta allá, frente a un panel completo, lo que se criticó fue lo mismo que ustedes acaban de ver. La actitud de la gobernadora, ese pique que no resuelve nada y esa forma de guapo de barrio que no le queda a una líder de Estado. Vamos a escucharlo. Invitada, que nos hemos dejado hablar, Laisa, y también a todas las demás compañeras. Cuéntame un poco, Laisa, ¿cómo tú ves el asunto? Bueno, concuerdo con la compañera Anabel que tenemos que ir a la médula de esto. La discusión debe ser, y yo quiero en primera instancia enviar un mensaje solidario si de la investigación, que ahora mismo son unas alegaciones, se concluye que la senadora ha sido víctima. Un mensaje solidario a la senadora si en realidad eso es correcto y es responsabilidad de las que estamos aquí, de los medios, de la gobernadora, de la procuradora y del país, no revictimizar a ninguna víctima. Así que ese mensaje va para las familias y para ella. Segundo, cuando uno mira el proceder de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, hace algunos años había estado, algunos habían dicho descabezada, porque con interinatos o con personas que no estaban. En este momento, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es la garante del proceso que se va a involucrar, y este es de alto nivel. Las mujeres que están siendo, oye, 1 de cada 3 mujeres en el país son víctimas de violencia doméstica. El 52% es por maltrato físico, el 15% es por amenaza y el 10% es por amenazas psicológicas. ¿Qué usted cree que está pensando una mujer en su hogar? Si a la senadora le van a dar este trato, ¿qué me pasará a mí? Exactamente, ese es el punto. Si a una senadora con nombre y apellido le tiran dudas, la exponen y hasta se enchisman en cámara, ¿qué le queda a la mujer de a pie? La que no tiene prensa, la que no tiene seguidores. Ese es el verdadero peligro, que se normalice la violencia y se normalice que el gobierno minimice a las víctimas. Si yo voy a recibir un trato ahí. Claro. Así que esto es un tema de alto nivel, no por los personajes, sino por el modelaje que representa cómo me van a atender a mí como víctima. Y en ese proceso, para culminar, me parece que la Oficina Procuradora ha hecho lo correcto, ha sido garante de un proceso, le ha dado curso a un procedimiento que debía de haberse hecho correctamente. Sobre la gobernadora, mire,
no podemos normalizar la violencia. Ciertamente, hacerle esto a un periodista que está haciendo una pregunta legítima probablemente exacerba el clima de violencia que queremos erradicar. Lourdes, ¿cómo lo ves tú? Pues muy lamentable toda esta situación, ¿verdad? Y cómo esto se ha desencadenado, porque si usted está asumiendo un rol de liderazgo, usted tiene que tener control de sus emociones. Sabemos que los seres humanos, ¿verdad?, somos cargaditos de emociones, pero cuando estamos en posiciones de autoridad, como la de la honorable gobernadora, nosotros, el ejemplo a mí me enseñaron en mi casa que comienza, ¿verdad?, en el hogar. Y si eso es lo que yo estoy proyectando, ese es el modelaje que yo estoy llevando, lo que yo estoy expresando y lo que yo estoy comunicando a la masa, ¿qué nos puede quedar ahora mismo como país cuando estamos altamente impactados con la violencia verbal, la violencia auditiva y un sinnúmero de cosas que en nada abona al progreso o todas las buenas gestas que se puedan estar trabajando cuando usted espera de que su líder, estas figuras de autoridad tengan el control? ¿Dónde queda el manejo de las emociones? Ahí mismo está el punto. ¿Dónde queda el manejo de las emociones? Porque un líder que no controla sus emociones no está apto para manejar crisis. Una cosa es que un ciudadano común se enchisme en la calle, pero otra muy distinta es que la gobernadora frente a cámaras se descontrole con un periodista. Eso no es carácter, eso es falta de temple. Y cuando un gobernante no domina sus emociones, termina gobernando desde el coraje, desde el pique, y eso siempre lo paga el pueblo. Así no se maneja un país. Yo estoy de acuerdo con la compañera Anabel, con las compañeras aquí. Primero, si aquí hay unas alegaciones de violencia y hay una persona que está, el blanco de esas alegaciones, la persona que se alega es una víctima, debe ser colocada al centro, y a mí me parece que la gobernadora usó la coyuntura para decir un montón de cosas que ella quería decir a los fines de que porque sea una adversaria política no significa que ella no la está ayudando. A mí me preocupa muchísimo porque la actitud de la gobernadora es lo que se llama por ahí un guapo de barrio. Exacto, lo dijo clarito. Esa actitud de guapo de barrio no es casualidad. Es el estilo de un gobierno que se cree intocable. Y eso lo heredan los de abajo, porque si el líder modela violencia verbal y prepotencia, el mensaje que llega al pueblo es que eso es normal. Por eso hay tanta violencia, porque el ejemplo viene de arriba. Los guapos de barrio es como se comienza el modelaje, que no empieza con los chamaquitos matándose entre ellos, que empieza precisamente con un gobierno donde cogen a un compañero como Juan Costa, que es un periodista, y no se vio en lo que pasaron, pero al final ella le dice, tú tienes una agenda ideológica, no te voy a contestar más preguntas. Y esa actitud de guapo de barrio es literalmente ese modelaje. A mí me parece que es lamentable que en vez de aclarar el proceso de fiscalización, porque yo como sobreviviente me pregunto, si yo presento una querella, se va a poner en Facebook, se va a enterar el agresor, estoy más en riesgo. Todas esas preguntas están en el tintero ahora mismo. Los patronos se tienen que estar haciendo esa pregunta ahora mismo. Y a mí me parece que ella pudo haber contestado sin salirse porque se vio descontrolada, no se vio como una mujer de Estado y no se vio en control de sus emociones y literalmente guapos de barrio reproduciendo violencia. Sabemos que en este caso particular pues hay dos figuras conocidas. Esta reacción tan abrupta de la gobernadora en esta conferencia de prensa levanta, no sé, preguntas, dudas sobre el asunto como tal que se está tratando. Exacto, hasta ellas lo dicen. Una reacción tan abrupta, tan hambruta, no es normal en alguien que se supone represente la calma y la seriedad del gobierno. ¿Qué confianza puede tener el país cuando ve a su gobernadora alterándose así en vez de manejar las cosas con claridad y respeto? Eso no da seguridad, eso da vergüenza ajena, porque lo que está en juego no es solo la imagen de ella, es cómo el pueblo percibe que se están tratando los casos de violencia. Y si la líder máxima pierde el control de esa forma, ¿qué mensaje se le manda a las víctimas? Que aquí lo importante no es tu protección, es la pelea política. Ciertamente, por tratarse de figuras públicas, va a estar la mácula que siempre persigue a las sobrevivientes sobre si es real, no es real, ¿verdad? Que persigue a todas las sobrevivientes, pero además si esto es una jugarreta política. Pero cuando centramos el tema de la violencia doméstica, nuestra obligación, a nosotras que defendemos a las sobrevivientes, indistintamente lo que pensemos de la agenda de la senadora, es cerrar filas para que ese proceso sea lo más claro posible, para que ella pueda
pueda lograr la protección y la justicia y su familia a la que tiene derecho. Puede Además ser que un eso, poco- perdonando, eso sí. además resta la credibilidad y todo lo que afecta dentro de un proceso que se comenzó dando una información y cómo culminó todo. Y puede ser un tema de frustración de cómo su gobierno va y que ya hay ciertas preguntas que le incomodan en relación a lo que está ahí, pero no debemos de perder de perspectiva que esto es un asunto de proteger a la víctima y darle el debido proceso de ley a la investigación. Mira cómo terminamos todo esto, pueblo. Vimos a la gobernadora en una conferencia que se supone fuera seria, un espacio donde debía proyectar calma, control y sensibilidad. Pero lo que vimos fue otra cosa. Vimos pique, vimos arrogancia, vimos a una funcionaria que en vez de dar respuestas concretas, escogió enfrentarse a un periodista como si estuviera en una esquina de barrio. Eso no es liderazgo, eso es perder la compostura frente a las cámaras y demostrarle al país que cuando la presión sube, la prioridad no es la víctima ni el pueblo, es su propia imagen. Y después de ver ese espectáculo, brincamos a Jugando Pelota Dura y allí escuchamos voces distintas diciendo lo mismo que todos pensamos, que esa actitud no abona, que es peligrosa, que lo que transmite es violencia y prepotencia en un país que ya está ahogado en violencia. ¿De qué sirve que la gobernadora diga busquen ayuda cuando el sistema que ella dirige no responde? ¿De qué sirve repetir que nadie está por encima de la ley si los casos que no tienen cámaras siguen engavetados? Esa es la doble vara que nos mata como pueblo. Aquí la pregunta grande es, ¿qué mensaje se le da a la gente? Porque los líderes son ejemplo, aunque no lo quieran aceptar. Y si el ejemplo que da una gobernadora es perder el control, insultar a la prensa y enfocarse en proteger su gobierno en vez de proteger a la víctima, entonces el mensaje que baja es que la violencia se maneja con violencia, que la arrogancia es normal, que los poderosos siempre están por encima. Esa es la semilla que después vemos brotar en la calle, en los hogares, en las escuelas. Y no nos confundamos, este caso no se trata solo de Rodríguez Bebe ni de un periodista, este caso se trata de cómo Puerto Rico maneja la violencia, cómo nuestras instituciones reaccionan ante una mujer que pide ayuda o alguien que se atreve a denunciar. Si a una senadora con nombre y apellido le ponen en duda su credibilidad, ¿qué queda para la mujer de a pie? Para la madre soltera en el residencial, para la vecina que no tiene prensa ni poder político, eso es lo que está en juego aquí, la confianza de un pueblo en sus instituciones. Por eso lo digo claro, no podemos normalizar que un líder pierda el control de esa forma, no podemos aceptar que el gobierno manipule documentos, se excuse en tecnicismos y encima ataque a los que preguntan. Un gobierno fuerte no es el que grita más duro, es el que responde con transparencia y respeta hasta la última pregunta, aunque duela. Al final, este video es un espejo para el país. Lo que vimos de la gobernadora es el reflejo de cómo se maneja el poder en Puerto Rico, con coraje, con ego y con poco respeto al pueblo. Pero también vimos en Pelota Dura que hay gente que lo nota, que lo denuncia y que no se calla. Y eso es lo que nos toca a nosotros como pueblo, no callarnos, exigir más, porque Puerto Rico merece líderes que controlen su carácter, que protejan a las víctimas y que de verdad sirvan, no que se sirvan de nosotros. Ese es el verdadero cierre. No se trata de un periodista ni de una senadora. Se trata de todo un país que ya no aguanta más excusas ni más show.